365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...25 de abril, promesa 115... La oración es tu escudo, no tu último recurso. Lucas, capítulo 22, versos 40 y 46... en la Nueva Traducción Viviente dice: Allí les dijo: oren para que no cedan a la tentación. El verso 46: ¿por qué duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. En la Biblia el mensaje les dice: cuando llegaron al lugar, Él les dijo, y nos hablan de Jesús: oren para que no caigan en la tentación. El verso 46: luego se levantó de la oración, volvió a los discípulos y los encontró dormidos, aturdidos por la tristeza. Él les dijo: ¿por qué están durmiendo? Levántense, oren para que no caigan en la tentación. Jesús no oró cuando ya no había opción. Lo que Él hizo es orar primero y luego les enseñó, les dio ejemplo de hacer lo mismo. Hay dos formas de usar una venda. Una es ponerla antes de salir para proteger lo que sabes que puede lastimarse. La otra es usarla después, cuando ya te caíste, cuando ya te rompiste y la herida ya está abierta. Ahora, muchas veces nosotros usamos la oración como una venda de emergencia. Cuando ya nos caímos, cuando ya nos sacamos la madre, cuando ya no hay vuelta atrás, cuando la tentación ya ganó, como si Dios fuera nuestro 911, nuestro botón de emergencia, que lo activamos cuando ya no podemos más. Pero Jesús, en el momento más oscuro de su vida terrenal, no oró después de fallar, no, Él oró antes de todo lo que iba a realizar, antes de entrar al huerto, antes de hacer esa oración intensa. Los miró a ellos y les dijo: oren para que no cedan, no para que no sufran, oren para que no cedan, porque muchas veces la batalla no es evitar el dolor, es no perder tu alma mientras estás en medio del dolor. El Getsemaní es el lugar de la presión donde Jesús eligió orar. Yo he estado en el Getsemaní y es un lugar cargado de oración. Getsemaní significa prensa de aceite. Era el lugar donde las aceitunas eran trituradas para poder producir el aceite. Y es poderoso porque Jesús fue a orar a un lugar de prensa, a un lugar de presión, a un lugar donde se iba a revelar lo que Él llevaba dentro. Una aceituna no produce aceite hasta que es presionada. Un creyente no descubre la profundidad de su fe hasta que atraviesa una noche donde solo puede decir: Padre, que se haga tu voluntad. Priscilla Shirer, una de mis autoras favoritas y la actriz de Cuarto de Guerra de la película, enseña que la oración no es preparación para la batalla. Oración es la batalla. Y aquí Jesús nos muestra que antes de enfrentar a Judas, a los soldados, al juicio injusto e incluso a la cruz, primero Jesús enfrentó la tentación de soltar la voluntad del Padre. Jesús hizo una de las oraciones más sinceras: Dios, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él se dejó vencer ante la voluntad de Dios en oración. Y la oración no es preparación para la batalla. La oración es la batalla. Pero ¿qué sucedía con los discípulos? Los discípulos, la gente que caminaba con Jesús, la gente que había escuchado de Jesús durante 3 años enseñar, estaban dormidos. La Biblia dice por tristeza. Ojo, no por pereza. Estaban dormidos de lo tristes que estaban. Y Jesús
los despierta igual. La Biblia nos da un detalle que muchas veces nosotros pasamos por alto. Los discípulos estaban dormidos, sí, pero estaban aturdidos por la tristeza, dice. No era negligencia. Ellos tenían dolor. No sé si te ha pasado de repente cuando has perdido un ser querido y lo único que querías era dormir, pero dormir de dolor, dormir porque extrañabas demasiado y querías simplemente desconectarte y dormir. Ahora, esto me toca porque no siempre dormimos espiritualmente por descuido, sino que a veces dormimos porque nuestra alma ya no sabe cómo procesar todo aquello que nos duele. Y hay gente que no está fría espiritualmente, sino que está agotada emocionalmente. Son personas que de repente han vivido un luto, que han vivido una tristeza muy fuerte. Y no es que estén apagadas, no es que estén deprimidas, sino que hay algo que las ha agotado emocionalmente. Y cuando el corazón se duerme así, la tentación encuentra la puerta entreabierta. Ahí, una pequeña rendija abierta. Pero Jesús no los condena. Jesús los despierta y les dice, levántense y oren. Porque tentaciones vamos a tener. 1 y 1000 tentaciones. En otras palabras, no permitas que tu tristeza tome decisiones por ti. Las decisiones que tú tomes hoy determinarán la historia que contaremos el día de mañana. En el Getsemaní aprendemos que la oración es la decisión que protege nuestra historia antes de que la tentación la reescriba. No siempre estamos durmiendo por descuido. A veces nos dormimos por dolor, pero Jesús se acerca, no nos condena, nos despierta igual y lo hace con amor. La tentación no llega siempre vestida de un pecado escandaloso. A veces llega como cansancio, cuando uno dice, ya no puedo más, ya nadie me entiende. Yo creo que Dios se olvidó de mí y lo he escuchado una y otra vez en los testimonios. Mejor hago lo que siento ya. Mira, no me está resultando nada leyendo la Biblia. Y la tentación más peligrosa en el dolor es pensar que Dios dejó de ser bueno porque la vida se puso difícil. Y aquí Jesús nos enseña que cuando tu cuerpo tiembla, tu espíritu debe estar despierto en oración. Y te lo he dicho más de una vez, Dios nunca desperdicia una lágrima tuya. Dios nunca desperdicia el dolor. Una lágrima puesta en oración se convierte en una semilla de obediencia. La oración es como el cinturón de seguridad de nuestro espíritu. No evita todas las curvas del camino, pero te va a sostener cuando la vida frena de golpe. No dice que no serás tentado, ¿ah? Ojo, dice que puedes no caer. Y tú no necesitas estar bien para orar. Necesitas orar para estar bien. Yo recuerdo una temporada en que la oración se había vuelto simplemente repetitiva, reactiva, y solo orábamos cuando algo malo nos pasaba, ¿no? Orábamos buscando a Dios para que nos diera una respuesta. Cuando había una crisis de por medio, cuando tenías miedo. Y yo reconozco también que durante mucho tiempo busqué a Dios como mi botón de emergencia. Iba a buscarlo en oración, pero con mi lista de peticiones, con mis trueques. Dios, si tú me ayudas en esto, te prometo que voy a hacer esto otro. Dios, si salgo de esta, entonces sí voy a buscarte. Pero la oración, amigos, no es una negociación. La oración es una relación con tu mejor amigo. Tampoco es un intercambio. La oración es dependencia. Porque cuando tú negocias con Dios, en realidad sigues queriendo tener el control. Pero cuando tú oras de verdad, cuando tú le abres tu corazón a Dios, sueltas el control. Yo ahí entendí algo que me cambió. No buscamos a Dios solo cuando lo necesitamos. Lo buscamos porque lo necesitamos siempre. Piénsalo. Cuando algo te pasa, ¿a quién llamas primero? Algunos llaman a su mamá, otros a su mejor amiga, otros a alguien que los pueda sacar de ahí. Pero la pregunta es, ¿Dios
es tu primera llamada? ¿O Dios es tu último recurso cuando ya nadie puede ayudarte? Porque la oración no fue diseñada para apagar incendios. Fue diseñada para evitar que nos quememos. La oración no es reacción. La oración es protección. Y cuando tú haces de la oración tu primer impulso, tu primer recurso, te vuelves más fuerte que la tentación que viene después. Porque hay batallas que no se ganan resistiendo, se ganan preparándose, se ganan en oración. Por eso Jesús no dijo, si caen, oren. Lo que él dijo fue, oren para no caer. La oración no es lo que tú haces después de fallar, es lo que tú haces para no fallar. Así que hoy decide esto, Dios no será mi plan B, Dios será mi primer pensamiento, mi primera conversación, mi primera reacción. Porque cuando Dios es lo primero, todo lo demás empieza a ordenarse. Y quizá hoy alguien necesita escuchar esto. No te duermas en tu tristeza. No tomes decisiones definitivas en temporadas de dolor. No respondas mensajes desde la herida. No vuelvas a lugares que Dios ya te pidió soltar. De repente, tú estás ahí solo porque te sientes solo, solo porque te sientes sola. No negocies tu paz por un momento de alivio. Antes de reaccionar, ora, convérsalo con Dios. Él es el único que puede solucionar algo en nuestras vidas. Antes de escribir ese mensaje, ora. Antes de rendirte, ora. Antes de renunciar, ora. Antes de volver a caer en lo mismo, ora. Haz una pausa de 3 minutos y dile a Dios, Dios mío, por favor, despierta mi corazón antes que mi debilidad decida por mí. Acompáñame en una oración. Señor, despierta mi corazón. Yo no quiero dormir espiritualmente en medio de mi tristeza. Yo no quiero que el cansancio tome decisiones por mí, ni tampoco el dolor me convenza de que tú dejaste de ser bueno conmigo, de que tú dejaste de cumplir tus promesas en mi vida. Hoy reconocemos que muchas veces te hemos buscado tarde, Dios. Hemos buscado atajos, gente que nos pueda ayudar. Hemos llegado a ti cuando ya el daño está hecho. Perdónanos, Señor. Enséñanos a levantarnos antes, a ponernos en tu presencia antes de entrar al campo de batalla. Dios, en mi propio Getsemaní, en mi lugar de presión, enséñame a orar como Jesús. Dame la fuerza para no ceder. Dame la sabiduría para no reaccionar desde el dolor. Y dame fe para permanecer en tu voluntad. Que la oración deje de ser mi último recurso y se convierta en mi primera decisión, en mi primer suspiro, en mi primera palabra. Buenos días, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios amado, por levantarme hoy. Te amo, Señor, te amo. Eres el amor de mi vida. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu fidelidad. Oramos en el nombre de Jesús y líbranos de caer en la tentación. Amén. Y las lecturas que nos acompañan hoy en nuestra carrera por estos 115K las encontramos en Jueces, capítulo 4, verso 1, hasta el capítulo 5, verso 31. Lucas, capítulo 22, versos del 35 al 53, el Salmo 94, versos del 1 al 23, y Proverbios, capítulo 14, versos del 3 al 4. Y ahora te pido que te pongas tus lentes de la fe, te abroches los cinturones, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abre tu Biblia, abre tu corazón, toma lápiz, papel, cuaderno, anota lo que Dios te dice para que no se te olvide. Ahora sí, comenzamos en 3, 2, 1, adelante. Jueces capítulo 4. Muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Hazor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Aroset Goim. Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda.
Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín. Y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Un día, Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Sedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo: el Señor Dios de Israel te ordena, reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón, y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sisón junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre él. Barak le dijo: yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Muy bien, dijo ella. Iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak a Sedes. En Sedes, Barak reunió a las tribus de Zabulón y de Neftalí, y 10,000 guerreros subieron con él. Débora también los acompañó. Ahora bien, Heber el ceneo, un descendiente de Hobab, cuñado de Moisés, se había separado con los demás miembros de su tribu y armó su carpa junto con el roble de Sanamim cerca de Sedes. Cuando le dijeron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, mandó llamar a los 900 carros de guerra hechos de hierro y a todos los guerreros, y marcharon desde Aroset Goim hasta el río Sisón. Entonces Débora le dijo a Barak: prepárate, hoy es el día en que el Señor te dará la victoria sobre Sísara, porque el Señor marcha delante de ti. Marca ese verso. Así que Barak descendió las laderas del monte Tabor al frente de sus 10,000 guerreros y a todos sus carros de guerra y a sus guerreros. Sísara saltó de su carro de guerra y escapó a pie. Entonces Barak persiguió a los carros y al ejército enemigo hasta Aroset Goim y mató a todos los guerreros de Sísara. Ni uno solo quedó con vida. Mientras tanto, Sísara corrió hasta la carpa de Jael, la esposa de Heber, el ceneo, porque la familia de Heber tenía amistad con el rey Jabín de Azor. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: entre a mi carpa, señor, venga, no tenga miedo. Así que él entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Denme un poco de agua, por favor, dijo él, tengo sed. Así que ella le dio leche de una bolsa de cuero y volvió a cubrirlo. Párate en la puerta de la carpa, le dijo ella. Si alguien viene y pregunta si alguien hay adentro, dile que no. Pero cuando Sísara se durmió por tanto agotamiento, Jael se le acercó en silencio con un martillo y una estaca en la mano. Entonces le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo y así murió. Cuando Barak llegó en busca de Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo: ven, te mostraré al hombre que buscas. Entonces él entró en la carpa tras ella y allí encontró a Sísara muerto, tendido en el suelo, con la estaca atravesada en la sien. Por lo tanto, ese día Israel vio a Dios derrotar a Jabín, el rey cananeo, y a partir de entonces Israel se hizo cada vez más fuerte contra el rey Jabín hasta que finalmente lo destruyó. Jueces capítulo 5. Ese día, Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron el siguiente cántico. Los líderes de Israel tomaron el mando, y el pueblo lo siguió con gusto. Alabado sea el Señor. Escuchen ustedes, reyes, presten atención ustedes, gobernantes poderosos, pues cantaré al Señor, tocaré música para el Señor, Dios de Israel. Señor, cuando saliste de Seir y marchaste por los campos de Edom, la tierra tembló. Los cielos nublados derramaron lluvias torrenciales. Las montañas temblaron ante la presencia del Señor, Dios del monte Sinaí, ante la presencia del Señor, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, y en los días de Jael, la gente evitaba las rutas principales. Los viajeros no salían de los campos sinuosos. Ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel, hasta que Débora,
Surgió como una madre para Israel. Cuando Israel escogió nuevos dioses, la guerra estalló a las puertas de la ciudad. Sin embargo, no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 guerreros de Israel. Mi corazón está con los comandantes de Israel, con los que se ofrecieron para la guerra. Alabado sea el Señor. Piensen en esto. Ustedes que cabalgan en burros selectos, ustedes que se sientan sobre elaboradas mantas de caballo y ustedes que andan por el camino, escuchen a los músicos de las aldeas que están reunidos junto a los abrevaderos. Relatan las justas victorias del Señor y los triunfos de sus aldeanos en Israel. Entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas de la ciudad. Despierta, Débora, despierta, despierta, despierta y entona un cántico. Levántate, Barak, y llévate a los cautivos hijos de Abinoam. De tambor descendieron los pocos para juntarse con los nobles. El pueblo del Señor marchó colina abajo contra poderosos guerreros. Descendieron de Efraín, tierra que antes pertenecía a los amalecitas, y te siguieron a ti, Benjamín, con tus tropas. De Maquir, los comandantes descendieron a paso de marcha. Desde Zabulón llegaron los que llevan el bastón del mando. Los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Barak. Siguieron a Barak a toda prisa hasta el valle, pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. ¿Por qué se quedaron sentados en su casa entre los rediles para oír a los pastores silbar a sus rebaños? Así es, en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Galaad permaneció al oriente del Jordán. ¿Y por qué Dan se quedó en su casa? Aser se sentó sin moverse a la orilla del mar y permaneció en sus puertos, pero Zabulón arriesgó la vida, igual que Neftalí en las alturas del campo de batalla. Los reyes de Canaán llegaron y pelearon en Tanac, cerca de los manantiales de Meguido, pero no se llevaron tesoros de plata. Desde el cielo lucharon las estrellas, y las estrellas en sus órbitas pelearon contra Sísara. El rey Sisón arrasó con ellos ese antiguo torrente llamado Sisón. Marcha hacia adelante con valor, alma mía. Luego los cascos de los caballos martillaron el suelo, el galope resonante de los poderosos corceles de Sísara. Que sean malditos los habitantes de Meroz, dijo el ángel del Señor, que sean completamente malditos, porque no vinieron a ayudar al Señor, para ayudar al Señor contra los poderosos guerreros. La más bendita entre las mujeres es Jael, la esposa de Eber el Ceneo. Bendita seas más que todas las mujeres que viven en carpas. Sísara le pidió agua y ella le dio leche. En un tazón digno de nobles le trajo yogur. Después tomó una estaca con la mano izquierda y con la mano derecha el martillo del trabajador. Golpeó a Sísara con el martillo y le aplastó la cabeza. Con un terrible golpe le atravesó las sienes. Él se desplomó. Cayó, quedó inmóvil, tendido a sus pies, y allí donde cayó, quedó muerto. Por la ventana se asoma la madre de Sísara. Desde la ventana esperaba su regreso mientras decía: ¿por qué tarda tanto en llegar su carro? ¿Por qué no oímos el sonido de las ruedas del carro? Sus sabias mujeres le responden, y ella se repite estas palabras a sí misma. Seguramente están repartiendo el botín que capturaron, que tendrá 1 o 2 mujeres para cada hombre. Habrá túnicas llenas de colores para Sísara, y para mí, coloridas túnicas con bordados. Seguro que en el botín hay túnicas de colores bordadas de ambos lados. Señor, que todos tus enemigos mueran como Sísara, pero los que te aman, que se levanten como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Después hubo paz en la tierra durante 40 años. Israel ha caído nuevamente en un ciclo de desobediencia. Después de la muerte de Ahot, el pueblo volvió a hacer lo malo, y es lo que nos dice Jueces capítulo 4, verso 1. Y lo que activó el juicio divino fue la opresión a mando de Jabín, el rey de Canaán, y su comandante Sísara. En ese contexto, Dios no levanta un guerrero, sino una profetisa, una mujer, una jueza, Débora. Y en ese momento radical, en un entorno totalmente patriarcal, militarizado, Dios posiciona a una mujer para liberar a todo el pueblo. No se trata solo de género, sino de disponibilidad espiritual y de una obediencia inmediata.
Cuando nadie se atreve a tomar el timón, Dios siempre levanta a alguien que esté dispuesto a remar contra la corriente. Esa es Débora. Débora es una voz que lidera, pero lidera desde la presencia de Dios. Porque leamos nuevamente Jueces capítulo 4, versos 4 y 5. Dicen que Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel y solía sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en la zona montañosa de Efraín. Y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. El nombre de Débora significa abeja, símbolo de una actividad incansable, de orden, de dirección. Y ella no lideraba con una fuerza física, sino con sabiduría espiritual y también con discernimiento. Ella no era solo juez, era la voz de Dios en medio de la confusión. Y es que Dios no está buscando personas que tengan buenos títulos, Él busca corazones que lo escuchen. El día de hoy nosotros no necesitamos un púlpito, una plataforma para liderar, para hablar. Necesitas un oído atento a Dios y una vida que inspire confianza. Débora no tenía ejército, pero tenía la presencia de Dios. ¿Sabes a qué te animo hoy? A que tú seas una palmera. Una palmera para otros. Alguien bajo quien las personas encuentren dirección. No solamente opinión, sino encuentren a Dios. Yo creo que las personas se han cansado de ser juzgadas y necesitan ser amadas. Y Barak era un líder que tenía de repente mucho tiempo en el ejército, pero necesitaba un impulso espiritual. Y es ahí que sale Débora a relucir. En Jueces capítulo 4, verso 8, él dice, iré, pero solo si tú vienes conmigo. Barak representa a ese líder que tiene potencial, pero carece de una fe firme, carece de determinación. Su petición a Débora puede parecer insegura, pero también él reconocía en Débora una autoridad espiritual. Sin embargo, su falta de iniciativa costaría la honra del triunfo, porque solamente uno podía llevarse la victoria. Muchos tienen el llamado, pero esperan que otros caminen por ellos. Dios no usa a los más fuertes, ya nos hemos dado cuenta de eso, sino a los más disponibles, a los decididos. ¿Dónde estás esperando que otros confirmen lo que Dios ya te dijo? Si Dios ya te dijo que hagas algo, bueno, ve y hazlo. No sigas esperando acompañantes, más confirmaciones. Yo creo que nuestra fe se prueba en el movimiento, en la acción, en el deseo de ir. Y este capítulo me gusta mucho porque nos habla de lo aguerridas que podemos ser las mujeres cuando queremos. Jael sacó esa valentía que tenía dentro. Y en el capítulo 4, en el verso 21, nos dicen que tomó una estaca, se acercó en silencio y clavó la estaca en la sien de Sísara hasta que quedó clavada en el suelo. Imagínate con qué fuerza lo habrá hecho. La victoria no vino por un espadazo en el campo, sino por una mujer que usó lo que tenía en su casa. Jael, que su nombre significa cabra montés, un símbolo de agilidad, actuó con inteligencia, pero también actuó con determinación. El poder de Dios fluye mejor a través de instrumentos comunes en manos de personas valientes. Hoy, la estaca puede ser tu voz en una sala de reuniones, un mensaje en tus redes sociales, tu testimonio en un café. Dios no necesita armas sofisticadas, sino nuestra disposición radical. Identifica hoy esas herramientas que tienes, tus dones, tu entorno, tu historia. Pregúntate, ¿cómo puedo usarlas para traer libertad a alguien? Cuando nadie se atreve a tomar el timón, Dios levanta a quien sí se atreve a remar. Yo creo que por mucho tiempo el ministerio de la mujer ha estado callado, escondido, por detrás. Pero nosotras no estamos llamadas a estar caminando detrás de los hombres. ¿Dónde están esas Déboras, esas Jaeles que pueden hacer más por su generación? ¿Se dieron cuenta de que a Jael le pidieron agua y ella dio leche? Porque muchas veces las mujeres estamos acostumbradas a dar más de lo que se nos pide. Que si vemos que a los hombres les falta agallas para hacer algo, bueno, Débora dijo, yo iré contigo, pero no será tu victoria, sino la victoria de Dios por manos de una mujer.
Y Jueces 5 es el cántico hermoso, que es más que una canción de victoria, es una teología de agradecimiento y un manifiesto de adoración. Débora no solo celebra la victoria militar, sino la obediencia colectiva, la intervención divina y el valor de los que se atrevieron. Y es que Dios escribe canciones con las victorias que nacen desde la obediencia. Tu testimonio puede ser el cántico que inspire a alguien más a levantarse. No escondas tus victorias pequeñas, cuéntalas, porque son señales para aumentar nuestra fe. Yo le doy las gracias por todos aquellos que me cuentan sus testimonios, sus pequeñas victorias de cada día, porque Dios sigue obrando milagros en nuestras vidas y tenemos que contárselo a todos. Lucas capítulo 22, verso 35. Entonces Jesús les preguntó: cuando los envíe a predicar la buena noticia y no tengan dinero, ni bolso de viaje, ni otro par de sandalias, ¿les faltó algo? No, respondieron ellos. Pero ahora les digo, tomen su dinero y un bolso de viaje, y si no tienen espada, vendan su manto y compren una, pues ha llegado el tiempo en el que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Fue contado entre los rebeldes. Así es, todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se cumplirá. Mira, Señor, le respondieron, contamos con 2 espadas entre nosotros. Es suficiente, les dijo. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba y como de costumbre fue al monte de los olivos. Allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Oró con más fervor y aún estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie y regresó a donde estaban los discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza. ¿Por qué se duermen?, les preguntó. Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud liderada por Judas, uno de los 12 discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Cuando los otros discípulos vieron lo que estaba por suceder, exclamaron, Señor, ¿peleamos? Trajimos las espadas. Y uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo, basta, y tocó la oreja del hombre y lo sanó. Entonces Jesús habló a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a buscarlo. ¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? Les preguntó. ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve allí todos los días. Pero este es el momento de ustedes, el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Jesús está a pocas horas de ser arrestado. El ambiente está cargado de tensión, de revelación, pero también de propósito. Y este pasaje vemos 3 escenas conectadas por una misma línea espiritual. La preparación del alma para la prueba. Jesús habla de las armas y ora en agonía. Se entrega a la traición. Todo bajo el marco de la obediencia y del plan de redención. Lo primero que vemos es en los versos 35 al 38. Jesús les dice, pero ahora tomen su dinero y una bolsa de viaje, y si no tienen espada, vendan su manto y compren una. Este momento marca una transición en el ministerio de los discípulos. Antes, Jesús los envió sin nada y no les faltó nada, pero ahora se marca el tiempo de la oposición, de la madurez, y les exige responsabilidad. Él no les pide que peleen con espadas físicas, sino que comprendan que están entrando en una batalla espiritual, en una batalla cultural más intensa de la que hasta ahora habían vivido. Y algo que tenemos que entender es que Dios no va a evitar todas las batallas en nuestras vidas, pero sí nos va a preparar para todas ellas. La espada aquí no es en sentido literal, como un arma de guerra, sino como símbolo de preparación, de conciencia, de estar firmes.
Jesús nos está llamando a prepararnos espiritualmente, a prepararnos emocionalmente y también a tener mucho discernimiento. Es en el Getsemaní, en los versos del 39 al 46, donde la obediencia de Jesús suda sangre. Jesús va al Monte de los Olivos y saben, yo tuve la oportunidad de estar en ese lugar, en el Monte de los Olivos, el lugar de Getsemaní, y se siente un hermoso lugar, lleno de oración, pero también lleno de tristeza, depresión. No solamente él estaba experimentando un dolor físico que vendría, sino el peso del pecado del mundo. Y su oración revela humanidad, revela obediencia. Él dice: Padre, si quieres, te pido que me quites esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Aquí la fe se define. No es solo fe cuando creemos en milagros, sino cuando nos rendimos al plan de Dios, aunque duela. La fe no siempre es recibir lo que nosotros queremos, sino confiar aun cuando no entendemos por qué no recibimos ahora aquello por lo cual estamos pidiendo. Y ese lugar tiene mucha historia. Jesús está rodeado de olivos, el aceite, el símbolo del Espíritu Santo, pero se obtiene solo cuando la aceituna es aplastada. En el Getsemaní, el cordero es aplastado para que tú y yo seamos ungidos. Y luego, en los versos del 47 al 53, vemos el beso que traiciona. Judas llega con una multitud armada y le da ese beso traicionero. Y es que el dolor más profundo no viene de los enemigos lejanos, sino de amigos que dejaron de escuchar a Dios. La traición nunca se debe venir porque llega disfrazada de familiaridad. Y aunque uno de los discípulos, muchos dicen que Pedro, responde con la espada, Jesús sana al siervo herido. Y el mensaje es claro: el reino no se defiende con violencia, sino con obediencia y sanidad. Hoy también hay besos que traicionan, amistades que nos hieren, palabras que nos engañan, gestos que nos lastiman. Pero Jesús no respondió con odio. Él respondió con un amor restaurador. ¿A quién necesitas dejar de atacar con espada y empezar a sanar como Jesús? Oremos por un momento y digamos: Señor, hoy me arrodillo en mi propio Getsemaní y te pido no mi voluntad, sino la tuya. Ayúdame a prepararme para lo que viene, no con espadas físicas, sino con una fe firme. Si me traicionan, enséñame a sanar, no a vengarme. Y si me cuesta obedecer, fortaléceme. Y si tengo ganas de llorar, que sea a tus pies. Gracias, Jesús, porque tú me enseñas el día de hoy que en los momentos de mayor tensión, tú siempre buscabas a tu Padre para orar y para derramarle tu corazón. Oro en tu nombre. Amén. Salmo 94, verso 1. Oh Señor, Dios de la venganza. Oh, Dios de la venganza, haz que tu gloriosa justicia resplandezca. Levántate, oh juez de la tierra, dale su merecido a los orgullosos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo los perversos tendrán permiso para regodearse? ¿Hasta cuándo hablarán con arrogancia? ¿Hasta cuándo se jactarán estos malvados? Aplastan a tu pueblo, Señor. Lastiman a los que llamas tuyos. Matan a las viudas y a los extranjeros y asesinan a los huérfanos. El Señor no está mirando, dicen, y además, el Dios de Israel no le importa. Piensa en lo mejor, necios. ¿Cuándo por fin se darán cuenta? ¿El que les hizo los oídos, acaso es sordo? ¿El que les formó los ojos, acaso es ciego? ¿El que castiga a las naciones, acaso no los castigará a ustedes? Él todo lo sabe. ¿Acaso no sabe también lo que ustedes hacen? El Señor conoce los pensamientos de la gente. Sabe que no valen nada. Felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor, aquellos a los que les enseñas tus instrucciones. Los alivias en tiempos difíciles, hasta que se cabe un pozo para capturar a los malvados. El Señor no rechaza a su pueblo, no abandonará su posesión más preciada. El juicio volverá a basarse en la justicia, y los de corazón íntegro la procurarán.
¿Quién me protegerá de los perversos? ¿Quién me defenderá de los malvados? Si el Señor no me hubiera ayudado, pronto me habría quedado en el silencio de la tumba. Clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. ¿Acaso pueden los líderes injustos afirmar que Dios está de su lado? Los líderes cuyos decretos permiten la injusticia se unen contra los justos y condenan a muerte a los inocentes. Pero el Señor es mi fortaleza, mi Dios es la roca poderosa donde me escondo. Dios hará que los pecados de los malvados se tornen contra ellos. Los destruirá por sus pecados. El Señor nuestro Dios los destruirá. Te invito a marcar el verso 19 que dice: cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Este Salmo 34 no puedo dejar de leerlo cantando porque tengo una voz en mi mente que dice: oh Dios, Dios de las venganzas, resplandece. Y yo sé que algunos de los que habrán escuchado esa canción hoy se estarán riendo conmigo y acordándose. Porque este Salmo 94 pertenece al grupo de los salmos de la realeza, del juicio, y el salmista clama a Dios como el Dios de la venganza. Para todos aquellos que han sido en algún momento vengativos o les han gustado estas series de venganza como a mí en algún momento, no era el deseo de una venganza personal de la que habla el Salmo, sino de una confianza que solo Dios puede corregir el mal con su justicia perfecta. Nosotros creemos que Dios es un juez justo, que Él juzga por nosotros, pero lo que nos dice el salmista es: Dios no solo va a hacer justicia, Dios tomará la venganza en su mano. En un mundo donde los malvados prosperan y los débiles sufren, el salmista no se endurece, sino que se refugia en la firmeza del trono eterno de Dios. Nosotros podemos decirle a Dios con seguridad: tú has sido mi refugio, Dios. Este salmo nos recuerda que aunque el juicio del hombre es limitado, el de Dios es imparcial, es inmutable y es eterno. Entonces, este clamor del Salmo 94, versos 1 y 2, no es de venganza, es de justicia. Tú le dices a Dios: hazte conocer, Señor, levántate como el juez de la tierra. La palabra venganza viene del hebreo nakam, viene de retribución justa y moral. Este clamor no surge del rencor, sino de la fe. El salmista no toma la justicia por sus manos, sino que decide esperar en Dios. Y yo te digo, cuando tengas ganas de vengarte, no lo hagas. Entrégaselo a Dios y deja que Él obre en su justicia. Dios no ignora la injusticia. Él sabe por lo que tú estás pasando. Él sabe los juicios que te tocan enfrentar. Él sabe las cosas malas que han hecho en tu contra. Él reserva el tiempo perfecto, donde su gloria mostrará su juicio justo sobre ti y su restauración. Y te voy a decir algo: no le entregues a tu ira lo que solo le pertenece a Dios. Descansa en su juicio, descansa en su confianza. Él es tu roca firme, Él es perfecto. Aunque parezca que está demorando, Dios siempre se toma su tiempo para defendernos. Y cuando tú veas que Dios te defiende, ahí vas a acordarte de mí. Señor, yo entregué esto en tus manos y tú fuiste mi Dios de las venganzas. Y yo creo que este salmo fue escrito con remitente, ¿no? Para nosotros. Porque mira lo que dice el verso 7. El Señor no está mirando. Eso es lo que ellos pensaban. Y además, el Dios de Israel no le importa. Y es lo que muchos de nosotros decimos. Confundimos el silencio de Dios con su ausencia. La necedad es ignorancia, es arrogancia espiritual. El malvado asume que como Dios no actúa inmediatamente, bueno, no le importo a Dios. Dios no está presente en mi situación. Pero el salmista lo corrige y le dice: ¿acaso el que hizo el oído no oye? Y le responde con ironía, ¿no? ¿Acaso el que hizo los ojos es ciego? No, pues, de ninguna manera. El silencio de Dios nunca es su ausencia. Es una preparación para el momento perfecto en el que Él llegará. Cuando tú sientas que Dios está en silencio, reemplaza la duda con adoración. Y me sorprendió el verso 12 que dice:
Felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor, aquellos a los que les enseñas tus instrucciones. Esos somos nosotros. La Biblia está hablando de nosotros, los que estamos leyendo la Biblia, los que estamos siguiendo sus instrucciones. Pero me sorprendió algo. Qué felices, dice, aquellos a los que tú disciplinas. A mí, todas las veces que me han disciplinado, nunca he estado feliz. Siempre he estado nerviosa, asustada, con temor, con ira. Pero aquí vemos la otra cara de la justicia divina. La disciplina de Dios no es un castigo, es formación para nosotros. La disciplina implica instrucción, pero instrucción que transforma. Dios nos corrige y Dios nos corrige porque nos ama, pero también nos da descanso en medio del proceso. Dios no corrige para quebrarte, sino para anclarte más profundo en su verdad. Cuando un padre corrige a su hijo, no lo hace simplemente por molestarlo, sino por amor y porque quiere protegerlo. De la misma forma es Dios con nosotros, sus hijos. Podemos estar felices si hoy estamos siendo disciplinados por Dios. Agradécele a Dios por la corrección divina, por esos jalones de orejas. Me daba mucha risa que yo siento que a veces algunos pasajes de proverbios, de salmos, son directamente para nosotros y son como cachetadas que Dios me da. Pero también el otro día alguien me escribía y me decía, yo también siento que esa palabra fue durísima y fuerte para mí. Así que si tú estás haciendo este reto, estás leyendo tu Biblia, me estás escuchando, yo no conozco tu historia, pero Dios sí la conoce. Y de alguna forma se las agencia para hablarte y que se diga algo que tú vas a necesitar en este tiempo. Verso 18 dice, clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Cuando todo se tambalea, Dios es tu apoyo. Y esta es una de las declaraciones más íntimas del Salmo. El justo admite su fragilidad, pero también reconoce que Dios no lo deja caer. El amor inagotable de Dios es su fidelidad, es su ternura, es ese pacto eterno con nosotros. Él ya dijo que siempre estaría con nosotros. Él ya dijo que no nos dejará caer. Y Dios no siempre evita el tropiezo en nosotros, pero siempre ofrece su mano antes de la caída. Si no recuerda a Pedro cuando él saltó de la barca y Jesús le dijo, sal, tú también puedes hacerlo. Comenzó a caminar y cuando se comenzó a hundir, Jesús extiende su mano y la Biblia dice que lo tomó de la mano y lo sacó. Y el cierre del Salmo es increíble, dice, verso 22, pero el Señor es mi fuerza, mi Dios, es la roca poderosa donde me escondo. Dios hará que los pecados de los malvados se tornen contra ellos, los destruirá por sus pecados. Dios no solo consuela, también hará justicia. El Salmo cierra con una nota firme, Dios es consuelo, pero también es juez. El mismo que te abraza también es el que defiende tu causa. Él es refugio, nuestro lugar elevado, nuestro lugar inaccesible para el enemigo. Ese es nuestro Dios. El amor de Dios no es debilidad, es la mayor fuerza que puede poner orden al caos. Oremos juntos, Señor. Cuando vea injusticia, ayúdame a confiar en tu juicio perfecto. Cuando sienta que me resbalo, recuérdame que tu amor inagotable me sostiene. Corrígeme con tu verdad, consuélame con tu presencia. Defiéndeme en tu justicia. Que mi fe no dependa de mi tiempo ni de los resultados, sino de quien tú eres, juez justo, Dios fiel, eterno. El Dios de las venganzas que me defiende, el que siempre levanta bandera para mí. Gracias, Dios, porque yo clamé que me resbalaba, pero tu amor inagotable me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Hoy tengo una alegría de vuelta, gracias a ti. Proverbios 14, verso 3. Las palabras arrogantes del necio se convierten en una vara que lo golpea, pero las palabras de los sabios lo protegen. Sin bueyes, un establo se mantiene limpio, pero se necesita un buey fuerte para una gran cosecha. Tú decides, ¿tus palabras son palos o son protección? Aquí, las palabras del necio se vuelven en su contra como un golpe. No solo dañan a otros, sino que lo destruyen a sí mismo.
En contraste, las palabras del sabio son como un escudo que protegen, que calman, que construyen. Craig Rochelle dice que tu vida se mueve en dirección de tus palabras. Las palabras imprudentes son como cuando uno lanza alguna historia con enojo. Parece libertador en el momento, pero luego eso se vuelve en tu contra. Siempre evalúate. ¿Estás construyendo o te estás saboteando? ¿Tus palabras son protección o provocan juicio? Y así llegamos a nuestro 115K y quiero invitarte a que escuches hoy a Julie Paulí y a su hija Dana. Hola Wendy, buenos días. Quiero agradecerle a Dios por poner en nuestras vidas tu podcast. Mi nombre es Julie Rodríguez. Somos colombianos y vivimos en Estados Unidos. Mi esposo te escucha desde el año pasado y yo te confieso que te escuché unos meses y no volví a hacerlo. Pero este año comencé con todo el amor y el propósito de terminar los 365 días de promesas. Te quiero contar que gracias a la gloria de Dios y su infinita misericordia, y nos cumplió una promesa. Hola Wendy, buenos días, mi nombre es Dana. Gracias a Dios, Dios fue muy misericordioso. Yo le entregué en manos de Él todo lo que yo quería y me pude ganar un cupo de la universidad aquí en Estados Unidos. Como dijiste en la promesa del día 17 de abril, Salmo 86, verso 9, Dios es grande, Dios hace maravillas y solo Él es Dios. También pues queremos contarte que tenemos una promesa pendiente con mi esposo y primero Dios, en la gloria de Él, volveremos a enviarte otro testimonio. Muchas gracias, espero que tengas un excelente día y gracias por escucharnos. Queridas, gracias por compartir este testimonio con nosotros, por decidir no quedarse a mitad del camino. Gracias por confiar, por rendir sus vidas, sus planes y reconocer que cada logro viene de la mano de Dios. Lo que deben hacer ahora es no soltar este ritmo. No suelten su disciplina espiritual, no suelten su conexión con Dios, porque muchas veces el milagro no solo está en la respuesta, sino en la persona en la que te conviertes cuando comienzas a caminar con Dios todos los días de tu vida. Lo que viene en adelante no será casualidad, será consecuencia de una fe que ha decidido permanecer. Quiero regalarles Jonás capítulo 2, verso 2, que dice: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió desde la tierra de los muertos. Te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Yo creo que Dios ya abrió la puerta más importante. Ustedes pueden confiar en que lo que viene adelante será parte del cuidado de Dios sobre la vida de Dana. Sigan creyendo, sigan esperando, sigan caminando confiadas en el Señor, porque Dios cumple sus promesas y Él las perfecciona en su tiempo perfecto. Hoy también quiero compartirte un testimonio anónimo. Ella es una abogada llena de fe, una valiente que no se rindió cuando todo parecía perdido. Ella está enfrentando un caso extremadamente complejo, de esos que no solo te retan profesionalmente, sino también emocionalmente. Todo indicaba que lo perdería. Un juez, un magistrado, decisiones en contra, una profunda sensación de injusticia. Ella sabía que estaba defendiendo lo correcto, pero veía cómo todo se inclinaba hacia el lado equivocado. Lloró, se frustró, sintió que no había salida y aún así decidió orar. En primera instancia, el juez falló en contra. Ella apeló, estudió, defendió su posición con todo, pero en segunda instancia, nuevamente le dijeron que no. Parecía el final, pero cuando ya no quedaban caminos humanos, ella dio un salto de fe. Le pidió a Dios dirección. Volvió a revisar todo desde cero, documento por documento, detalle por detalle. Y fue ahí donde encontró algo que lo cambió todo. Una prueba clave. Algo que no había sido considerado en la primera instancia, pero que sí debía ser tomado en cuenta. Con eso presentó una tutela. Y lo que parecía imposible empezó a moverse. La Corte concedió la protección de los derechos y ordenó revisar nuevamente el caso. El 16 de abril llegó la sentencia final. Los bienes fueron excluidos. La justicia se hizo. Pero escucha esto, porque aquí es donde Dios
deja de ser una historia y se vuelve experiencia. Después de leer la sentencia, levantó la mirada y dijo: fuiste tú, Señor. Y ella quiso terminar su día escuchando el podcast. Justo ese día, 16 de abril, la promesa número 106 decía: fe persistente. La justicia de Dios llegará. Ella no pudo contener las lágrimas, porque cuando Dios habla, no solo responde, te da una confirmación. Quiero decirte algo. Dios no solo te usó para traer justicia a tu cliente, te estaba enseñando a confiar en una justicia mayor que la humana. Porque cuando tú caminas con integridad, Dios se encarga de lo que tú no puedes controlar. Tu fe no solo sostuvo el caso, sostuvo tu corazón en medio de la presión. Quiero regalarte Isaías capítulo 30, verso 18, que dice: el Señor espera el momento de tener compasión de ustedes. Por eso se levanta para mostrarles misericordia, porque el Señor es un Dios de justicia. Benditos son todos los que confían en Él. Y eso precisamente fue lo que viviste. Confiaste y viste a Dios levantarse por ti con justicia. Y cuando Dios se levanta, la justicia no se negocia. Y ahora te invito a escuchar el testimonio de Laura González desde Colombia. Hola, mi querida Wendy, ¿cómo estás? Mira, mi nombre es Laura Paula González Mariño, yo soy de Colombia, de un pueblo que se llama San Gil, y quisiera contarte mi testimonio. Yo hace muchos días te había contado que tengo una hermana y un cuñado que pues ellos han estado muy enfermos, la EPS no les quería dar la droga. La economía de ellos ha bajado muchísimo, les ha tocado sacar mucha plata en medicamentos porque pues aquí en Colombia el sistema de salud, el nuevo presidente que entró lo desmejoró mucho. A ellos nunca les negaban nada, pero desde que entró este señor pues les negaban todo. Y estamos hablando de que ellos en un mes se pueden gastar en medicinas millón y medio de pesos todos los meses, porque si no les daban el medicamento, pues tocaba comprarlos. Para la gloria de Dios, estos 2 últimos meses, después de tanto orarle a mi Señor, le han empezado a dar el medicamento. Pues no completo, pero pues al menos los más difíciles los han empezado a entregar. Y mi hermana es sobreviviente de cáncer. Tocó pagarle una cita médica con un médico particular porque pues ella está presentando un dolor y pues ella le da miedo que le vuelva el cáncer. Entonces, bueno, reunimos un dinero con mis papás y entre varios, y ella pudo ir al médico y el médico le ordenó unos exámenes que son exageradamente carísimos. Entonces, pues ella llegó llorando, desesperada, y yo ese día le dije: Mechas, no se desespere. Mire que Diosito actúa, tranquila, ¿por qué se desespera? Mire que está mal. Usted ora todos los días, pero no le cree a Dios. Usted sabe que a Dios eso le disgusta. Si usted no le cree, no ore, porque a él le disgusta mucho que le oremos sin fe. Entonces ella me decía: no, pero es que ya son muchas cosas, estoy desesperada, no sé qué. Listo. Resulta que teníamos una cita por buscarle y nunca encontrábamos cita. Y mi cuñada bajó, y para la honra y gloria de Dios, como si un ángel se lo hubiera puesto ahí. La niña que lo atendió, le dijo: sí, claro, ahorita en 1 hora está el médico, que venga. El médico la atendió. Esos exámenes que se los habían ordenado particular, pues no todos los transcribió, pero al menos como 3 que son los más costosos, los transcribió y, oh sorpresa, se los autorizaron. Estoy feliz, ella llegó ayer feliz, eso, contenta. Yo le decía: si ves, Mechas, que como es Dios, no deje de creer, por Dios santísimo, no deje de creer. Los tiempos de Dios son perfectos, Él va a ir poquito a poco, pero vamos. Si ves que todo salió perfecto hoy, ese es mi testimonio, mi querida Wendy. Gracias, porque todos los días encuentro la respuesta
en tu devocional de las cosas que a mí me atacan, de miedos, de depresiones, de tristezas, de fracasos, de carencias, de la falta de trabajo, de la economía apretada, pero la verdad, todos los días, mi Señor, algo nos da. Y hasta hoy, apretaditos y todo, nunca nos ha desamparado. Y tú eres un amor, tú eres una bendición para todos nosotros. Muchísimas gracias. Mi hijo ya está en Francia. Me quedé un poquito triste, pero no me voy a dejar vencer. Yo sé con quién está y a dónde va. Y que se haga la voluntad de Dios. Te quiero mucho. Te quiero muchísimo. Muchísimas gracias por todo. Mi querida Laura, gracias por recordarnos que a veces Dios no solo responde dándonos una puerta abierta, sino enseñándonos a confiar mientras la puerta parece cerrada. Tu testimonio nos recuerda que una demora no es abandono, que un despido no es el final, que cuando Dios sostiene una vida, aún lo que parecía perdido puede convertirse en preparación. Quiero regalarte el Salmo 37, verso 5, que dice: entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Así que sigue caminando con gratitud, con humildad, con fe. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte a mitad del camino. Él sabe si este trabajo es la respuesta final o parte del proceso. Pero lo más importante es que tú ya estás aprendiendo a descansar en las manos de Dios. Dios te ayudará, Él abrirá las puertas correctas y te va a fortalecer. Quiero recordarte que tu provisión nunca proviene de una empresa, siempre proviene de tu Dios. Así que confía con todo tu corazón. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchísimas gracias a Jennifer Castro. Dios te bendiga. Alison Aymara. Dios te bendiga. Eric Daniel Zúñiga. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Números 23:19, que dice: ¿acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? ¿Y saben qué? Nunca. El verso 20 de Números 23 dice: escucha, yo recibí la orden de bendecir, Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. La bendición de Dios indefectiblemente está en sus vidas. Y nada ni nadie puede revertir lo que Él ha decidido bendecir. Quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y más de su presencia. Vengan con un corazón dispuesto, que Dios va a hablarnos. Que tengan un día maravilloso, lleno de su gloria. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.